Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 30 de enero del año 2025. Usted en este momento está sintonizando En Conexión. Hoy, 30 de enero, es el día de Santa Martina y Santa Jacinta Marescotti, San Adelelmo de Burgos, San Aldegunda de Maubeuge, San Armentario de Pavía y San Barcimeo de Edesa. ¿Qué de santos hay que uno no conocía? Repasando el calendario astrológico de Enrico Mariani, repite hoy la luna creciente en Acuario, luna de sorpresas, luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología, luna de amigos. Y a las 5:52 de la tarde entrará creciente en Piscis, pero de Piscis vamos a hablar mañana. Por el día de hoy, luna creciente en Acuario, sol también en Acuario, en plena era de Acuario. Hoy, repasando las efemérides de este 30 de enero, en el 1500, Vicente Llanes Pinzón fue el primer europeo que avistó la desembocadura del río Amazonas. En 1882 nació Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de Estados Unidos. Es el único que ha gobernado 4 períodos seguidos, desde 1933, en plena depresión, a 1945. Falleció a los 63 años. Hoy está cumpliendo 95 años el gran Gene Hackman, 2 veces ganador del Oscar. Hoy está cumpliendo 84 años, es bastante más joven el señor Dick Cheney, el padre de Liz Cheney, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos con George W. Bush. Hoy cumple 57 años, mucho más joven, el rey de España, Felipe VI. Y un poco más joven, 51 años, Christian Bale, quien debutó a los 13 años en El Imperio del Sol, aquella película de Spielberg. Ha sido nominado 4 veces al Oscar, pero nunca se lo han dado. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el politólogo Nickmer Evans. El chavismo se degrada aún más, ha pronosticado él, y dice, estamos cada día consolidando más el régimen dictatorial y autoritario. En Baltimore vamos a conversar con el analista político Eduardo Soto. ¿Qué ha ocurrido con las marchas y contramarchas con el presidente Trump? Se ha echado para atrás la orden de congelar los fondos para ciertos cargos burocráticos. Trump retira la orden que paralizaba de golpe los desembolsos para programas sociales. Ayer comentábamos que se había armado todo un caos en la administración federal. Luego vamos a conversar con la abogada María Trina Burgos, abogada de inmigración. Con ella vamos a ahondar ya con un poco más de cabeza fría sobre lo que implica la revocatoria por parte del gobierno federal, de la administración de Trump, del TPS, especialmente para los venezolanos. Vamos a conversar con la doctora en Ciencias Políticas, Paola Bautista de Alemán. Ella es vicepresidenta en Primero Justicia. Con ella vamos a tocar el tema de la encrucijada electoral que se le plantea a los venezolanos. El señor Elvis Amoroso, el gobierno, el régimen, ha convocado a nuevas elecciones. Y hay algunos sectores de la oposición que quieren ir, otros, como es el caso de Paola Bautista de Alemán, considera que no se puede ir a estas elecciones. En Madison, Wisconsin, vamos a conversar con el señor Luis Sánchez Sarmas. Él es el secretario de Prensa Nacional de Climate Power en Acción. Él es un especialista en los temas del medio ambiente. Muchas de las órdenes que ha dado el presidente Trump afectan a los latinos en muchos órdenes, en educación, en igualdad en el trabajo, en sanidad, pero también en el aspecto ambiental. Eso lo vamos a conversar con el señor Luis Sánchez Armas. Y vamos a recibir a nuestro compañero Fernando Arriaza
para conversar con él sobre la Serie del Caribe 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, y por Venezuela van los Cardenales de Lara en esta oportunidad. El foro de hoy, anticipación negativa. ¿Qué es eso de nosotros adelantarnos con pensamientos catastróficos de lo que puede venir? Ayer lo comentaba muy bien Xavier Guis. Pues esta anticipación negativa la vamos a abordar con dos destacadas psicólogas. Rosalina Herrera Martínez en Bogotá y Marvi Mesa de Martínez en Santiago de Chile. Esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy, 30 de enero. Qué largo ha sido este mes de enero, ¿eh? Dios. El editorial con César Miguel Rondón. Leo lo siguiente. Anoche, familiares informaron sobre el fallecimiento de Jesús José Gutiérrez González, de 48 años, quien había sido detenido el pasado 23 de junio, acusado de ser responsable de un apagón en el estado de Nueva Esparta. Ese señor, él solito, según la dictadura de Maduro, provocó un apagón en Margarita. La información se conoció de manera extraoficial, ya que al momento de hacer la denuncia, los familiares no habían sido notificados formalmente de su deceso. Supieron que se encontraba en la enfermería del Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, la antigua cárcel de La Planta, en Caracas. Allí estaba desde el 24 de enero, que fue cuando tuvieron el último contacto con él a través de una videollamada. Según sus allegados, Jesús manifestó que tenía dificultades para respirar y presentó signos de apnea. Además, esperaba ser trasladado a Margarita para ser intervenido quirúrgicamente por una eventración abdominal que ya había alcanzado un estado crítico, provocando la protrusión de sus órganos internos a través de la piel. Los familiares exigen información oficial y oportuna sobre la causa de la muerte de Jesús, una investigación exhaustiva sobre las circunstancias injustas que lo llevaron a su fallecimiento y que sus restos sean entregados para que pueda ser velado y sepultado en Porlamar. Ahora llega esta aclaratoria. Esta aclaratoria la presenta el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Queremos aclarar la información publicada sobre el señor Jesús José Gutiérrez González. La noche del 29 de enero, la familia, en medio de la desesperación, nos solicitó ayuda, ya que diversas fuentes les informaron sobre su supuesto fallecimiento, debido a su delicado estado de salud, según relató su hermana. Ante nuestra insistencia en confirmar la fuente extraoficial que les notificó la noticia, nos aseguraron su veracidad. Sin embargo, la hermana del señor Gutiérrez González recibió una llamada en la que le informaban que seguía con vida. Es imperativo que el Estado y sus instituciones informen de manera oportuna y transparente a los familiares sobre la situación de los presos políticos. La política de opacidad y la negación de información veraz y oportuna han obligado a los familiares a recurrir a fuentes no oficiales para conocer el estado de sus seres queridos, lo que genera confusión y angustia. Seguimos exigiendo que se respeten los derechos humanos y acompañando a los familiares y víctimas de la represión en Venezuela, un fenómeno sin precedentes en todo el continente. Firma el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La crueldad en todos sus extremos. 9:09, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 30 de enero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Vamos con las noticias. Washington. El presidente Donald Trump firmó ayer un memorando para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional habiliten 30,000 camas en la base naval de Guantánamo, en Cuba, con el fin de detener a inmigrantes indocumentados. El texto del memorando habla de expandir el actual centro hasta su plena capacidad. Tendremos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales, criminales, que son una amenaza para el pueblo estadounidense, cita textual de Donald Trump en la Casa Blanca. Esto con ocasión de la firma de una ley contra migrantes con delitos menores. Un avión regional de American Airlines con 60 pasajeros y 4 tripulantes se estrelló en el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, después de chocar con un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense anoche, lo que provocó una operación de búsqueda y rescate de varias agencias, según funcionarios. La Administración Federal de Aviación dijo que la colisión en el aire ocurrió alrededor de las 9 de la noche, hora del este. 3 soldados estaban a bordo del helicóptero, según un funcionario del ejército. Los funcionarios, que celebraron una conferencia de prensa en el aeropuerto, no anunciaron ninguna muerte, pero todos tuvieron un tono sombrío. A bordo del avión comercial, que chocó la víspera con un helicóptero, viajaban varios patinadores y entrenadores rusos, según informaron varios medios rusos y lo confirmó el Kremlin. A estas alturas ya se han confirmado que no hay sobrevivientes. La Reserva Federal mantiene estables las tasas de interés en su primera decisión sobre las tasas en la presidencia de Donald Trump, en medio de un panorama económico nublado, en parte porque algunas de las políticas del presidente Trump, incluidos los aranceles con los que ha amenazado, podrían obstaculizar la lucha contra la inflación. Trump criticó a los funcionarios de la Reserva, debido a que Jay Powell y la Reserva Federal no lograron detener el problema que crearon con la inflación. Lo haré liberando la producción de energía estadounidense, recortando la regulación, reequilibrando el comercio internacional y reactivando la manufactura estadounidense. Así lo escribió el presidente en su plataforma Truth Social, refiriéndose a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Cito: si la Reserva Federal hubiera dedicado menos tiempo a la DEI, la ideología de género, la energía verde y el falso cambio climático, la inflación nunca habría sido un problema. Cita textual para Trump. El ex senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, fue sentenciado a 11 años de prisión por cargos de soborno, fraude y extorsión en un tribunal federal de Manhattan. Menéndez fue condenado en julio cuando un jurado lo declaró culpable de los 16 cargos de aceptar pagos en lingotes de oro y efectivo para influir en las investigaciones criminales de Nueva Jersey y proporcionar información a funcionarios egipcios. El caso puso fin a la carrera política del ex jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado después de 3 mandatos. Menéndez, su esposa Nadine y 3 empresarios de Nueva Jersey fueron acusados en el Plan 2023, aunque el juicio de Nadine se ha pospuesto hasta marzo mientras se somete a un tratamiento contra el cáncer de mama. 2 de los co-conspiradores, Fred Davis y Wael Hanna, fueron juzgados con Menéndez y condenados por todos los cargos. También fueron sentenciados ayer. Cada uno recibió más de $1 millón en multas y casi una década de prisión. El tercer empresario, José Uribe, está programado para ser sentenciado en abril. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a recortar el apoyo federal para las transiciones de género para personas menores de 19 años, su última medida para reducir las protecciones para las personas transgénero en todo el país. Cito: es política de los Estados Unidos no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada transición de un niño de un sexo a otro y aplicará rigurosamente todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos destructivos y que alteran la vida. Cita textual de la orden de Trump. Los demócratas ganaron una elección especial para un escaño en el Senado estatal de Iowa, en un distrito que Trump ganó por 21 puntos porcentuales en noviembre.
El candidato demócrata Mike Zimmer derrotó a su rival republicana Katie Whittington por 52% a 48% en el distrito oriental de Iowa. Estaban compitiendo para llenar el escaño después de que su anterior ocupante, Chris Cornelier, lo renunciara para convertirse en el vicegobernador del estado. El Comité de Campaña Legislativa Demócrata, el principal grupo del partido en las carreras legislativas estatales, calificó la victoria de Zimmer como una victoria arrasadora que pone sobre aviso a los republicanos de todo el país. Cita textual. Meta acordó pagar una indemnización de $25 millones a Donald Trump para poner fin a las acciones legales que emprendió después de que la empresa matriz de Facebook e Instagram suspendiera sus cuentas en 2021, informaron en el día de ayer medios estadounidenses. Trump fue vetado de Facebook e Instagram el 7 de enero de 2021, durante su primer mandato, por haber arengado a sus seguidores antes del asalto al Congreso en Washington el día anterior. 2 años después, Meta anunció el fin de la suspensión de este perfil. La Fiscalía del Distrito de Queens anunció la imputación de 10 personas por una operación de tráfico de armas en Queens, Bronx y Manhattan. Los individuos son presuntos miembros de la banda Tren de Aragua. En el marco de la operación Descarrilamiento del Tren, las autoridades también incautaron 34 armas y casi 50 gramos de cocaína rosa. Los investigadores también descubrieron y detuvieron un intento del grupo de acusados de enviar armas a Colombia con la intención de obtener mayores ganancias por las ventas. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, representa una amenaza para la región que no debe subestimarse. Así lo dijo ayer Edmundo González Urrutia, reconocido por varios gobiernos como presidente electo de los venezolanos. Cito, hoy, los regímenes autoritarios no actúan solos, se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando las instituciones. Cita textual para González Urrutia, quien fue condecorado por la presidenta Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno en el centro de Lima. Remarcó González Urrutia, Venezuela, controlada por el régimen, representa una amenaza, no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse. Por ello, la cooperación activa entre los demócratas de América Latina y del mundo hoy es más urgente que nunca. Siguiendo en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática informó que un funcionario del gobierno brasileño entregó medicamentos por primera vez en la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil desde el mes de agosto. Esto luego de que varios de los 5 asilados denunciaran la prohibición al acceso de medicinas. Cito, tras días sin que los asilados en la embajada pudieran recibir medicinas para el corazón, por primera vez un funcionario de Brasil pudo entregar los medicamentos en la Embajada de Argentina en Caracas, según informó la Plataforma Unitaria Democrática. El régimen de Maduro mantiene el asedio. La comunidad internacional no puede seguir ignorando esta violación a los acuerdos diplomáticos. Exigimos salvoconductos ya. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo, el chavismo adelanta una reforma constitucional. Eso es lo siguiente para profundizar el totalitarismo y eliminar obstáculos como el sistema de representación de las mayorías que ya no tienen, cambiar la estructura del Estado para dar más poder a los sectores que están bajo su control, hasta modificar el sistema de votación, incluyendo elecciones de segundo y hasta tercer grados. Esto lo ha escrito, lo ha dicho, mejor dicho, valga la redundancia, el politólogo Nickmer Evans. Vamos a Caracas para conversar con él. Nickmer, buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, como siempre, muchas gracias. Muy amable y un placer estar contigo. En esa misma declaración que he leído, afirmas,
temo que el odio y el terror sigan ganando fuerza como políticas del Estado ante la pérdida del apoyo social. El ciudadano repudia al gobierno, pero ahora vive constantemente en situación de alto riesgo al intentar enfrentarlo. Odio y terror. ¿Podrías explicar el peso político de estos dos elementos? César, lo que estamos viviendo en Venezuela es un experimento político que ya se ha dado en otras partes del mundo. Quizás las experiencias más cercanas las podemos referir con Bielorrusia, o las podemos referir con Cuba, o las podemos referir con Nicaragua. Es al final la expansión de esos elementos de rasgos totalitarios que vienen primero con características autoritarias, ¿no? El totalitarismo, al final, aunque es un término muy fuerte, es un término que muy poco se usa para describir sistemas políticos. Sin embargo, los rasgos de estos siempre son una tentación para quienes ostentan el poder, y en el caso de sistemas y regímenes que van orientados hacia la imposición de la fuerza para preservar el poder, inician, por cierto, con características y con rasgos democráticos que terminan siendo unos disfraces, y se aferran a los sistemas electorales para poder entonces justificar la preservación en el poder. En Venezuela, ese sistema se fue implementando desde el día uno con Hugo Chávez Frías, y al perder la posibilidad de la legitimidad, al ir perdiendo la condición de apoyo de legitimidad de las mayorías, especialmente con la etapa de Nicolás Maduro, por supuesto que lo que queda es la imposición de la fuerza y la búsqueda del control, ya no solamente del cuerpo, César, ya no solamente del bolsillo, ya no solamente de tu estómago, sino también el control de tu alma. El totalitarismo tiene como característica fundamental querer controlar tu alma. Si no te dejas controlar el alma, entonces te tienes que ir del territorio. Y por eso más de 8 millones de venezolanos que no se han dejado controlar el alma se han ido. Y quedamos algunos todavía en el territorio venezolano que no queremos dejar que nos controlen el alma, pero lamentablemente la omnipresencia y omnipotencia que han generado durante años el gobierno de Maduro, de Chávez y ahora de Maduro, en el control de las instancias de poder, sigue avanzando fundamentalmente en una política de terror. Y el terror es lo que va alimentando y fortaleciendo la posibilidad de la preservación del poder de estos señores en las instancias sobre las cuales van ejerciéndola. Y la ausencia de capacidad de resistir ante el terror es lo que nos pone lamentablemente en un borde bastante crítico en este momento en la situación venezolana. ¿Cómo se ejerce ese terror cotidianamente, Nickmer? César, se ejerce censurando a los medios de comunicación, se ejerce persiguiendo a los periodistas, 12 periodistas y trabajadores de la prensa presos en este momento en Venezuela o desaparecidos, como en el caso de Ángel Godoy. Además, más de 1.500 presos políticos postelectorales, 300 presos políticos en general en relación con temas que no están directamente vinculados al tema electoral. Además, el control y la presencia excesiva de fuerzas de control policial y de inteligencia y de los aparatos del terror, SEBIN, DGCIN, la Policía Nacional Bolivariana. O sea, incluso, fíjate tú, César, que un dato interesante. Donald Trump permanentemente dice que en Venezuela ha disminuido la tasa de inseguridad. Dice que ha disminuido el 70 y algo por ciento, 77% creo que fue la última cifra que lo hizo, que lo indicó. Bueno, resulta ser que es altamente probable, quizás el número no es un número acertado, pero es una realidad. Es una realidad por dos vías. Por el hecho de expulsar a los connacionales, incluyendo a sectores que lamentablemente no aportan mucho al país y que han migrado y que, bueno, se han llevado la fama negativa de los venezolanos a otros países, pero también ha tenido como consecuencia el hecho de que todo este despliegue de terrorismo de Estado incida directamente también en los temas de inseguridad. Lo que no hicieron para cuidar al ciudadano, lo hicieron para cuidar su poder, y como consecuencia ha disminuido la tasa de delictividad y de asesinatos en el territorio venezolano. El cambio solo puede venir a través de una opción plural. ¿Qué llamas tú opción plural, Nickmer? César,
el venezolano en general en su historia tiene un precedente que tiene que superar. Vallenilla Lanz lo describía claramente para justificar a Gómez al principio de 1900. Pero sin embargo ese estigma nos sigue persiguiendo desde nuestra vida, inicio de nuestra vida republicana. La necesidad, bueno, y no es un problema exclusivamente de Venezuela, creo que Estados Unidos también lo está sufriendo como otros países, la necesidad de un gendarme necesario, la necesidad de tener a un líder mesiánico o líder mesiánica, porque no es un problema exclusivamente de hombres y de mujeres. O sea, nosotros tenemos un problema que es el problema de que los venezolanos pensamos que tiene que llegar a alguien a resolvernos el problema tanto de adentro como de afuera. Hasta que no tengamos la conciencia de la necesidad de que lo fundamental es poder tener una construcción orgánica de la cultura democrática en Venezuela, que implica, entre otras cosas, el hecho de que la conducción política de resistencia a la autocracia en Venezuela también debe tener características democráticas y debe apalancarse en esa actitud y debe ser plural. Hasta que no comprendamos eso vamos a tener esa dificultad. María Corina, por ejemplo, y Edmundo están haciendo un esfuerzo importante, muy valioso, en relación con la búsqueda de la conducción política de la resistencia y de la mayoría democrática en el país. Pero la necesidad de que no dependa solamente de María Corina, la necesidad de que no dependa solamente de Edmundo, sino que dependa de una variedad de factores con diversidad de pensamientos en función de una instancia, de una especie de junta patriótica como en el 58, quizás sería un factor que pudiese dar mucha más seguridad y convicción a los ciudadanos venezolanos de que vale la pena seguir generando el esfuerzo de luchar por una mejor y mayor primero por una democracia y segundo por una mejor y mayor democracia en Venezuela. Claro, pero a lo mejor no se ha incorporado más gente, quizá por el miedo a ese terror que describías, quizá por alguna rivalidad política hacia la figura de María Corina Machado. César, hay gente incorporada en la lucha democrática en el país. Hay algunos que han decidido hacerlo público, hay otros que no. Hay instancias que no se conocen, pero que existen. El tema es que no se les da quizás la relevancia o la importancia o no han asumido o no han sabido asumir la responsabilidad de estas instancias. Pero lo que sí estamos totalmente convencidos en el marco del análisis que hicimos para el Pitazo y que tú estuviste leyendo es el hecho de que no solamente podemos depender de la decisión de una sola persona y que es importante que el liderazgo se ejerza para incluir, no para excluir, que el liderazgo sea precisamente con una visión de pluralidad para poder orquestar todas las voluntades que se tienen en este momento, que son absolutamente mayoritarias en relación a la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Nickmer, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Gracias a ti, César, y a todo tu equipo. Nickmer Evans, politólogo desde Caracas. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo este titular de prensa. Trump retira la orden que paralizaba de golpe los desembolsos para programas sociales. La decisión había sido suspendida por una jueza federal de Washington, pero había provocado caos en el conjunto de la administración. La Casa Blanca culpa del caos a la cobertura de los medios. Con relación a esto, leo esta aclaratoria. Las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente sobre las revisiones de financiación siguen en plena vigencia y serán implementadas rigurosamente por todas las agencias y departamentos. Eso es una cita textual para Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Culpa de lo que ha ocurrido a los tribunales, la jueza esta, y a los medios de comunicación. Esta acción debería poner fin de manera efectiva al caso judicial y permitir que el gobierno se concentre en hacer cumplir las órdenes del presidente sobre el control del gasto federal, remató la señora Leavitt. La confusión no se disipa. Vamos allá a Baltimore, al lado de Washington, para conversar con el analista Eduardo Soto. Eduardo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias, César. Buenos días. ¿Qué pasó, Eduardo?
Bueno, hay que establecer primeramente que estamos en una situación sin precedentes, donde la nueva administración, la administración juramentada solamente la semana pasada, llevamos solamente 9 días bajo esta administración, está probando una teoría de gobierno Nobel, donde quieren establecer que la rama ejecutiva y no la rama del Congreso, la rama legislativa, tiene autoridad plena sobre cómo se asignan los fondos federales y para qué se usan. Eso nunca ha sido el caso. La Constitución es clara y hay leyes redundantes que establecen que esa autoridad le pertenece al Congreso. A ver, dijiste tiene apenas 9 días en el poder y pareciera que fueran mínimo 6 meses. Hay cierto agobio. ¿Qué es lo que pretende la administración del señor Trump? Por ejemplo, ¿qué aclaró la señora Leavitt? ¿O qué trató de aclarar con esta medida, esta marcha y contramarcha? Lo que trató, y lo dijo en sus propias declaraciones, fue tratar de evitar una vergüenza en los tribunales, porque los abogados del Departamento de Justicia Federal iban a acudir a los tribunales a defender esta orden inconstitucional. Y la administración trató de evitar que los jueces pudieran seguir la Constitución y ponerle freno a esta orden ejecutiva, pero no tuvieron éxito. Los jueces ven muy claramente que le compete al Congreso cómo se determina el uso de estos fondos federales y que la administración está sobrepasando o excediendo su autoridad. Dice, esto nunca había ocurrido. Nunca un gobierno había procedido de esta manera. Habida cuenta que está apenas arrancando el gobierno, ¿qué puede ocurrir ahora? Bueno, desafortunadamente, César, en solamente 9 días hemos visto las repercusiones de estas acciones. O sea, en su primer día como presidente, el presidente Trump decidió despedir a un consejo externo de seguridad aérea, a los directores de seguridad aérea en la TSA, en la Administración Federal de Seguridad Aérea. Y anoche tuvimos, trágicamente, un accidente en el aeropuerto de Washington, D.C., donde se estrelló un avión de American Airlines. Las acciones de esta administración van a tener consecuencias y yo espero que aprendamos la lección y que aprendamos a respetar la labor de estas agencias y los empleados que trabajan en ellas. Ese señalamiento es bastante grave, ¿no, Eduardo? Es decir, se presume que fue consecuencia, por ejemplo, del accidente de ayer, por esos despidos que hizo el presidente en la administración aérea. Solamente diré que es sumamente importante estar invirtiendo en la seguridad y que estas agencias tienen funciones vitales que no se pueden disminuir o amedrentar por capricho del presidente. Eduardo, el caos que se armó fue de proporciones importantes, ¿verdad? Hubo confusión a nivel federal y estamos hablando de millones de personas. ¿Qué va a ocurrir? ¿El presidente realmente va a poder despedir a todas estas personas? ¿Los jueces lograrán frenar el proceso de estas órdenes ejecutivas? ¿Qué puede ocurrir? Porque el país no puede andar a marchas y contramarchas, ¿no? Sería desafortunado y crearía mucha incertidumbre y recordemos que hay seres humanos, familiares nuestros, que dependen de muchos de estos programas que la administración quiere pausar o interrumpir. Un programa de Medicaid que ayuda a un niño con discapacidades a recibir atención médica, un programa donde se le provee almuerzo a los estudiantes en las escuelas públicas. Ponerle freno a todo eso resulta en hambre, resulta en falta de cuidado médico y hay que tener mucho cuidado. Yo espero que se aprendan lecciones y que el Congreso, miembros de ambos partidos, puedan responder aseverando que tienen autoridad sobre estos fondos y que hay que operar con precaución. Las órdenes las ha dado puntualmente el presidente. El presidente es compulsivo. Por ejemplo, puso un mensaje en la red X o en la suya, Truth Social, sobre el accidente de aviación, opinando ligeramente, ¿no?, sobre el asunto. Pero más allá de la responsabilidad que está asumiendo el propio Donald Trump, ¿qué rol, a tu entender, Eduardo, está jugando en todo esto Elon Musk? Habida cuenta que le han puesto una oficina al lado de la Casa Blanca, allí en el edificio ejecutivo Eisenhower, para que maneje
esa oficina para reducir el Estado. ¿Qué tanta injerencia puede estar teniendo en todos estos pasos? Mucha injerencia. El presidente le ha dado mucha latitud para operar a Elon Musk. Incluso hay reportajes desde ayer que establecen que Elon Musk, que no ha sido evaluado como amenaza a seguridad nacional, ningún tipo de evaluación para darle clearance, para darle permisos, para tener acceso a toda esta data de millones y millones de ciudadanos americanos, tiene acceso libre a los sistemas de la Oficina Presupuestaria y de Asuntos de Recursos Humanos a nivel de Casablanca. Elon Musk utilizó el mismo lenguaje, casi idéntico, cuando le ofreció supuestamente la opción de retirarse con paga a muchos empleados federales. Usó el mismo lenguaje que utilizó cuando trató de despedir a medio mundo en Twitter, habiendo adquirido esa compañía hace unos años. Así que es mucha latitud y le ha causado un poco de vergüenza a la Casa Blanca. Así que veremos si esa relación tal vez cambia. De manera tal de que el señor Musk, podríamos decir, está trabajando a nivel del gobierno federal como si fuera su propia empresa. Sí, es alarmante. Se ha insertado en lo que es el Servicio Digital Federal, que es una una organización de expertos tecnológicos, un grupo que busca retener talento a nivel federal de gente que entiende la tecnología, que entiende el software más moderno y que ayuda a las agencias federales a operar más eficientemente. Se ha insertado en eso por orden ejecutiva y también está operando a través de sus empleados o personas que ha logrado instalar en esos cargos. Se ha instalado en la Oficina de Recursos Humanos Federal y está enviando estos mensajes que tienen poco fundamento legal, comunicándose con todas las agencias federales y sus empleados. Caray, caray. Eduardo, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros en la mañana de hoy. A sus órdenes siempre, César. Muchas gracias. Eduardo Soto es analista político y nos habló desde Baltimore, allá en Maryland. Una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Una oyente, María Alejandra, escribe: estamos preocupados. Yo ayer, lastimosamente, removí el sticker de la parte trasera de mi vehículo, donde tenía la bandera de Venezuela. Entiendo que vive aquí en Estados Unidos. Dice ella: prefiero estar bajo perfil y evitar un susto. Me sentí tan rara, y esto lo ilustra con un emoji donde el muñequito llora, se le cae la lágrima. Quitó la bandera de Venezuela de su carro porque tenía miedo. Se sintió rara. Raro se sienten los venezolanos luego de esta decisión con el TPS. Vamos a consultar con una voz por demás autorizada. La doctora María Trina Burgos. Querida María Trina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Como siempre, un placer. Te oí calificar la medida como nefasta. A ver, tantos venezolanos, 600,000 afectados. ¿Qué pueden hacer en este momento? Sí, corregir en principio el malentendido de que muchas personas han dicho que han revocado el TPS a los venezolanos. Eso no es cierto. La señora secretaria nueva revocó la decisión de Mayorgas de extender el TPS a los venezolanos, según esa explicación de 8 páginas, o el vacatur que se llama, porque lo hizo mal. Dice que unió los dos TPS, tanto el del 21 como el del 23, y que podía hacerse 60 días antes, es decir, el 1 de febrero, el de abril, y en julio el otro. Y que usted sabía, señor secretario, que esta persona, la secretaria, iba a estar en el poder o cualquier gobernante de Trump, cualquier oficial de Trump. Entonces, que él se adelantó en eso, ¿no? Eso por una parte. Nefasta, ¿por qué? Porque
primero había mucha tranquilidad ya, porque hoy nos Claro. extendieron el TPS, buenísimo y tal. Ujú. Viene esta cuestión que nos quitan o sea, esta buena noticia de la extensión, entonces viene ahora el temor. ¿Qué va a pasar? Se me vence en abril, se me vence en septiembre, igual el tiempo pasa rapidísimo. ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, como lo dije en el mensaje de Instagram, es muy fácil decirle, César Miguel, que calma, que no se preocupen, que tal, pero sí, es fácil. No, los entiendo perfectamente si están nerviosísimos. Pero hay soluciones y es primero, bueno, obviamente no desesperarse porque, como lo dije, cuando Trump intentó quitar los TPS de otros países, no pudo. Esta señora ha dicho, creo que temprano, que no iba a tomar una decisión el 1 de febrero, o sea que automáticamente se iba a extender el de abril. Entonces, pero como te digo, hay mucha información que la gente habla para atrás y para adelante, entonces hay que esperar. No se deje llevar también por buenas noticias de abogados que ya están vendiéndoles el asilo, tienes que aplicar asilo antes de que te quiten el TPS y tal. Si todavía no ha ocurrido eso, de que haya una decisión final diciendo no se extenderá el TPS a los venezolanos más, el último TPS será el de septiembre del 2005 y se verá entonces qué se va a hacer, entonces nos preocupamos. Otra cosa, mucha gente que está en TPS tiene asilos pendientes o asilos que han sido cerrados en corte. ¿Qué va a pasar con esos asilos? Se van a reabrir. Se van a reabrir porque el asilo, si usted no ha defendido su asilo, usted tiene derecho a defender el asilo. Entonces, fue el TPS, se hace porque no te pueden deportar, no te pueden tocar y por eso es que cierran todos esos casos. Entonces, como te digo, fue un chaparrón, baño de agua fría, algo inesperado, aunque la gente, César Miguel está diciendo, no, pero ¿qué podías esperar si Trump lo prometió? No, no, no. El problema es que nos han metido en el saco a todos, ¿ok? Y un comentario que te hago, cuando la gente aplica el TPS, la gente le toman las huellas y le toman las huellas y si tienes delitos, felonías o dos delitos menores, no te autorizan, no te aprueban el TPS. Bueno, ella quiere revisar todo otra vez, la nueva secretaria, perfecto, que lo revise otra vez todo. Pero fíjate, María Trina, ella habló ayer con una cara muy vehemente contra los venezolanos porque asumía, esto fue en Fox News, que todos los venezolanos son delincuentes. Esos 600.000 venezolanos con TPS, pues son todos del Tren de Aragua. Pero su propio departamento de Homeland Security estableció que son 600 personas que ellos estiman en Estados Unidos pertenecen al Tren de Aragua. 600 de 600.000 es el 0.1%. Este testimonio de la señora María Alejandra que leí, que quitó la bandera, el sticker de la bandera de Venezuela de su carro porque se siente rara, se siente perseguida. Ayer me hablaban de las redadas que pueden haber, que no salgo a la calle, no me vaya a agarrar una redada. Vamos a tratar de calmar a nuestros queridos compatriotas en medio de este trance. ¿Qué les podemos decir, María Trina? Claro que sí, César, fíjate. Lo del sticker la entiendo perfectamente. No quiero que sepan que soy venezolana y por tanto quito el sticker de mi bandera de Venezuela detrás de mi carro. Porque si hay un carro de ICE por ahí buscándome, mira, si es venezolana, vamos a ver qué tal. Y por supuesto que se sintió rarísima, se tiene que haber sentido como que traicionando pues a la patria, ¿no? Me imagino. Por ahora, como te digo, no, de hacer algo en las redadas, hay que cargar la licencia de conducir vigente, que es como una identificación, y el permiso de trabajo, si lo tienes vigente, cargarlo contigo en la cartera todo el tiempo. Si tienes una petición familiar pendiente, cargar una fotocopia del recibo, por si acaso, en la cartera también. O una carpetica con todas tus cositas. Hay varios tips, muchísimos tips en Instagram. Si te toca la puerta de tu casa, no abrirla si no tienes una orden del juez, eso es correcto. Que te la pasen por debajo de la puerta y verificas, ¿no? Pero con una redada de gente, pues que de repente agarran a todo el mundo en el saco, lo meten en la furgoneta, como digo yo, entonces allí sí tienes que tener las identificaciones porque ellos van a empezar a depurar. Depurar es que empiezan con la computadora a ver usted quién es, dónde está, cuál es su estatus y bueno, obviamente si tiene el TPS los van a dejar libres. Si tiene un delito los van a detener. Entonces, eso, como te digo, eso es como para estar prevenido. Que no quieren salir, que les da miedo, bueno, decisión de cada quien y los entiendo, como te digo, César, que la gente ahorita me llamó una señora que no quiere ir en el mercado.
Entonces, es así, pues, pero esas son las redadas. Ahora también las redadas vienen, se supone, porque ¿qué pasa? Que la información es que están metiendo a todo el mundo, que han deportado gente que no tenía delito. Bueno, la secretaria de la Casa Blanca, la nueva muchacha, dijo que el delito es haber entrado ilegal o haberse quedado más del tiempo. Sí es un delito, es cierto, pero no es un delito que está en el FBI puesto cuando te arrestan por otro delito que hayas cometido, un robo o algo. Algún delito que tengas te va a salir en la cuestión ahí, cuando buscan en la base de datos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando, la generalización, y yo pienso que no es cierto, o tiene un poquito de exageración que se están llevando a todo el mundo. Eh, entonces, eso es lo que hay que ver. Pero sí, para que usted esté tranquilo, cargue sus documentos con usted para que no los detengan, pues. Ujú. A ver, y con relación al TPS, ¿qué va a hacer la señora Noen? Ok, yo no creo que ella, ok, yo tenía el miedo que ella el 1 de febrero, puede ser que ocurra, faltan 2 días, Ujú, que diga que no va a renovar el TPS, el de abril. Ok, ya. pareciera que lo que dijo en estas noticias recientes es que no va a decir nada, sino que se va a extender automáticamente 6 meses. Eso lo oí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar el sábado 1 de febrero a ver si hay un pronunciamiento de esta señora, que yo creo que debe haber, porque como está, como te digo, nos metió a todos en el saco. Ujú. Cosa que yo creo que ella le han, bueno, no sé si le han llamado la atención o le han alado la oreja, como que por toda esa exageración. Y veo esa emoción de ella. Entonces se puso el chaleco antibala de ICE y se fue para Nueva York a Ujú. tumbar el tren de Aragua y todo. Ok, buenísimo, está muy bien, pero señora, usted es la secretaria de Homeland, usted no es policía, quédese tranquila en su oficina y mande a la policía de ICE a retener a la gente. O sea, es como que el show es para ella, y en eso yo la, Ya. la critico muchísimo, y muy elegante con su peinado espectacular y su botox y toda su cosa. Ajá, pero, o sea, no, o sea, como que, Mm, señora, usted no puede decir que todos los venezolanos somos delincuentes, o sea, no. ya. Entonces, que sí dañó, que sí ha dañado toda esa gente, que sí dañó Biden haber abierto la frontera y haber dejado entrar a todo el mundo, por supuesto que sí, nos dañó. Entonces Ujú. empiece a depurar y agarre a los delincuentes y lléveselos para El Salvador, para donde se los va a llevar. Sí. Pero el venezolano de a pie, trabajador, que paga los impuestos, que está aquí tratando de hacerse un futuro, porque no puede volver para su país, bueno, déjelo Claro. tranquilo. Bueno, María Trina, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y tu sinceridad. Bueno, ya quedó con nombre la señora del Botox. Gracias, María Trina. María Trina Burgos, abogada de inmigración. Una pequeña pausa y al regreso venimos con el foro de hoy sobre anticipación negativa. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. En nuestro foro del día de ayer sobre el caos, eh, comentábamos que mucha gente se adelanta, no vive el presente, sino que se adelanta, y la anticipación pasa a ser imaginarse cuadros catastróficos, siempre negativos. Eso lo llaman anticipación negativa. Tendencia a predecir el futuro de manera negativa. Es una forma de pensar que puede generar estrés y ansiedad y limitar la calidad de la vida. Y tiene síntomas físicos: palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, sensación de ahogo, dificultad para dormir. Vamos a abordar este tema con dos destacadas psicólogas. En la ciudad de Bogotá está Rosalín Herrera Martínez. Rosalín, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. César Miguel, Marvi, y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y Marvi Mesa de Martínez está en este continente, pero muy lejos, más abajo, en Santiago de Chile. Marvi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel, Rosy, un placer estar acá. A ver,
Rosalind, cómo defines esta anticipación negativa? ¿Por qué se da? Bueno, es esa, muy bien como lo decías, la tendencia a como predecir el futuro, ¿no? Pero de manera negativa. Es decir, son unos pensamientos que nos llevan a ver que va a pasar alguna situación problemática, negativa, que es amenazante y de la cual no tenemos como muchos datos Ujú. realmente. ¿Y por qué tengo esa anticipación? ¿Por qué se me da? Fíjate que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia. Entonces, es muy posible que parte de cuando estamos evaluando las cosas que pasan en la realidad, una mirada puede ser, bueno, tengo que cuidarme, tengo que protegerme. Es como un intento de control. Es decir, todos en alguna medida lo hemos tenido Mm, y el problema está en con cuánta frecuencia se presenta y empieza a disparar conductas evitativas, ujú, no salimos realmente de control porque no estamos mirando la realidad tal cual se nos está presentando, mm. ¿sí? Me gustaría oír tu opinión, Marvi, por favor. A ver, las anticipaciones como tal no necesariamente son malas, ¿ok? Ujú, Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos anticipamos, como dice Rosalind, todos anticipamos cosas básicamente para estar preparados, para estar listos en cómo se supone que tengo que responder en algún momento. El problema es cuando son anticipaciones catastróficas ujú, y eso es lo que hace que se asocien muchas veces con trastornos de ansiedad, ya sea ansiedad social, porque creo que si estoy en un ambiente social me van a pasar cosas terribles, o ya sea lo que se llama habitualmente ansiedad anticipatoria, que es que yo anticipo algo y me dispara todos estos síntomas que tú dijiste, que lo ujú. dijiste muy bien, son síntomas básicamente de la ansiedad, no de la anticipación per se. Entonces, el problema es cuando son anticipaciones catastróficas y yo después no puedo despegarme de eso y actúo en consecuencia, como dice Rosalind, empiezo a evitar ciertas situaciones que son las que me generan ansiedad, empiezo a tener síntomas físicos como los que acabas de decir y no puedo actuar funcionalmente. Ya, el término catastrófico, suena feo, suena a catástrofe de verdad, algo terrible. ¿Qué es una anticipación catastrófica, Marvi? Son pensamientos que sí tienen que ver con eso que acabas de decir, con catástrofe. Son pensamientos que hablan de que algo muy malo va a pasar. Ujú, Entonces, si algo muy malo va a pasar, muchas veces son cosas que yo no puedo evitar. Por eso hacía la diferencia entre la anticipación y la anticipación catastrófica. Cuando yo anticipo algo, puedo actuar en consecuencia y puedo evitarlo, puedo hacer algo distinto para defenderme. Aquí en este caso no puedo hacer nada. Todo lo que va a pasar es muy malo. Y eso hace, por supuesto, que se me dispare la ansiedad y no pueda reaccionar de forma efectiva. Esto que está describiendo Marvi, esta anticipación negativa, Rosalind, ¿es voluntaria? ¿Es hecha a conciencia? No, no. De hecho, la aparición es como súbita. Las personas te describen que, bueno, estaba de repente trabajando y de repente me viene una idea, son automáticos, pensamientos automáticos, intrusivos, interrumpen en el momento más inesperado. Por eso no basta con decirle a la gente, bueno, cálmate, no, bueno, Ujú. como con una solución simplista porque va a desesperar más a la persona. Hay que ir a fondo y estudiar qué está pasando. A ver, esta catástrofe que me va a venir, ¿ya la he vivido antes o es una ficción que tengo, Rosalind? No necesariamente. Es Ajá. decir, puede ser que hubo muchas experiencias en el pasado negativas, traumáticas, y entonces, por ejemplo, si yo aprendí que la relación de mis papás, pues mi papá era súper infiel, cada vez que mi esposo haga algo diferente, yo puedo pensar, ya está con otra mujer, y nos vamos a Mm. divorciar. Y además, entonces, todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, mira todo lo que va ocurriendo cuando simplemente mi esposo hizo algo distinto a lo que habitualmente hace. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. La mente puede ser muy morbosa.
¿Qué tanto de morbo hay en esta anticipación negativa, Marvin? Bueno, más que morbo, es, como decía Rosalind, es un tema de probablemente traumas, ¿ok? A veces sí tiene que ver con traumas que han venido de nuestras familias y de generaciones anteriores, y a veces Ujú. tiene que ver con cosas que me han pasado a mí propiamente, ¿no? Eh, Te puedo poner un ejemplo. Alguien me Sí. comentaba ayer en consulta que una experiencia traumática para ella eran generar todos los temas de papeles para estar legal en el país donde está Ujú. y para estar legal con el documento de su país de origen. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba algo, o sea, podía sacar un documento, algo ocurría, se cerraba la embajada, le rechazaban los documentos, le rechazaban las visas y así muchas veces. Cuando le toca volver a hacerlo, Ujú. ¿cuál va a ser su pensamiento inicial? O sea, más allá de ser morboso el asunto, es que ya tiene una experiencia que ha sido terrible, traumática, y lo que está anticipando es que va a volver a ser horrible lo que va a pasar, que se la van a rechazar, que nada más, o sea, que no tienen nada que hacer y que no puede resolverlo de esa manera. A ver, lo contrario de esta anticipación negativa sería la anticipación positiva, ¿verdad? Imaginarme todo color de rosas, que todo va a ser absolutamente maravilloso. ¿Por qué me cuesta tanto pensar maravillas en el porvenir? Vamos a abordar eso al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Regresamos a nuestro foro de hoy sobre la anticipación negativa con las psicólogas Rosalind Herrera Martínez y Marvin Mesa de Martínez. ¿Por qué me cuesta tanto imaginar algo bonito, bueno, positivo, extraordinario? Comenzamos contigo, Rosalind. Bueno, no hay una respuesta como simple para esto. Ajá. En principio porque está este elemento que hablábamos, ¿no? Una historia de pronto negativa o adversa en mi pasado o experiencias más recientes que han sido muy difíciles. Eh, a lo mejor he sido una persona muy sobreprotegida y entonces crezco pensando que preocupándome más, teniendo este tipo de pensamientos, pues yo me puedo proteger mejor. Es decir, como pueden haber varias fuentes. Y en efecto no se trata tanto de pensar en rosa, pero sí de un pensamiento más reflexivo. Es decir, que yo pueda también evaluar los elementos de los datos, los hechos, lo que está pasando en el ambiente y ser más realista, pero también conectar con mi cuerpo, ¿no? O sea, como tener una intuición más desarrollada y saber hacerle caso, ¿no? Intuición y reflexión y poder Ujú. actualizar como ese GPS que me dice de piensa mal y acertarás. Bueno, capaz Ujú. eso por ahí no va. Entonces, Ujú. ver los datos y los hechos de lo que está pasando. Eso es un poco. Me gustaría oír tu opinión, Marvin. Claro, yo lo que creo es que ese pensamiento en rosa, como dijiste, que es como el Ujú. positivismo que también termina siendo algo dañino, termina siendo Ujú. tóxico, porque si yo me voy también a eliminar todo lo negativo que pudiera pasar, es irme a pensamientos polares. Los dos son pensamientos polares. En uno estoy en el polo positivo del asunto y en el otro estoy en el polo negativo. Y Ujú. nada de manejarme en polo funciona. Esto que dice Rosalind, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que preguntarnos de forma un poco más realista qué es lo que puede pasar dentro de una situación particular. O sea, cuántas veces me ha sucedido lo que yo temía, esto que estoy temiendo, Ujú. cuántas veces me ha sucedido antes, qué me está pasando que me hace pensar que esto puede pasar. Y qué recursos además tengo yo para poderme defender de estas situaciones. Ujú. Porque también si yo no me doy cuenta que no es que va a pasar a juro lo malo o va a pasar a juro lo bueno, sino que pueden pasar cualquiera de estas cosas, lo que hago es sentir que este pensamiento me prepara para actuar en alguna situación y eso no necesariamente es malo.
Fíjate, Marvi, comentaste el caso de una paciente tuya que en consulta estaba angustiada con el tema de los papeles. A lo mejor es que ella vive aquí en Estados Unidos, o más puntualmente en el estado de Florida, donde la paranoia de los venezolanos se ha destapado en las últimas horas. En la entrevista previa con una abogada de inmigración, la doctora Burgos, una oyente escribió que ella le había quitado de su carro, aquí en Florida, la bandera de Venezuela, un sticker de la bandera de Venezuela, porque temía que al verla la identificarían. Yo creo que esa señora, por ejemplo, ha debido imaginar toda una secuela de que viene la patrulla del ICE y las detiene, usted es venezolana. ¿Qué le podrías tú sugerir a alguien con esa especie de trauma? Ahí se hace súper complicado porque la verdad sí están pasando cosas. O sea, ahí no es algo imaginario y algo de vamos a pensar qué otra cosa puede hacer para que esto no pase. O sea, más allá de quitar la bandera, va a empezar, lo que suele pasar es que la gente empieza a restringirse. De ahí los miedos son increíbles porque esto es un tema de vida. O sea, no es como cuando la delincuencia en Venezuela estaba súper desatada, no sé si ahora lo está, pero cuando estaba súper desatada había mucho temor a que pasara eso y había posibilidades de que pasaran. Aquí también hay posibilidades de que pasen. Entonces, quizás lo que habría que hacer primero es dosificar un poco también la información que se tiene, Ya. porque ciertamente esto genera muchísima más ansiedad. Y también pensar de qué manera yo me puedo proteger de esas cosas. Quitando la bandera nada más, no. O sea, hay otras cosas que quizás yo pueda hacer para protegerme y para tener como un plan de acción en caso de que pase algo así. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿A quién puedo recurrir? Al presentar el foro, comenté que hay una cierta somatización del problema, ¿no? Palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, sensación de ahogo, dificultades para dormir, se evitan situaciones. Rosalind, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué recomiendas? Sí, por eso comentaba la importancia de conectar con el cuerpo, ¿no? Porque puede que si estoy totalmente en mis pensamientos, preocupada, anticipando un montón de cosas, pues yo dejé de comer, dejé de hacer muchas otras cosas y de cuidarme. Y una cosa que necesita nuestro cerebro, tu primer elemento de seguridad es: yo estoy comiendo, yo estoy durmiendo, tengo suficiente descanso para poder después regularnos y empezar a pensar mejor y tomar mejores decisiones. Y ahí así, y allí por poder hacer ese plan de acción necesario para resguardarme, para poder, pues sí, protegerme de una manera adecuada. Porque quedándome solo en la casa, apuntando a que yo voy a construir un búnker, tampoco, ¿no? Tenemos que tener una mirada como más realista y nuevamente tenemos que conectar no solo con lo que está pasando afuera, sino qué está pasando adentro para poder cuidarnos mejor. Pero cuando aquí dice palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, todo eso son fenómenos que le están ocurriendo de verdad, que pueden ocurrir realmente, ¿verdad? No. Sí, claro, claro. Claro, uno, por ejemplo, de los ejercicios que empezamos a trabajar con los pacientes tiene que ver con una respiración consciente, diafragmática, donde podamos apuntar a que la persona, porque si estás ya presentando un cuadro de ansiedad, vas a sentir que tu respiración es superficial, torácica, puedes tender a marearte efectivamente, ¿sí? Porque todos esos pensamientos, nuestro cerebro no distingue lo real de lo que no, y entonces tú estás como preparada, ¿no? A huir del oso, cuando necesitamos conectar con lo que está pasando. Y lo primero es una respiración que nos permita calmarnos, entrar en un momento para poder pensar. ¿Y qué nos podrías decir al respecto, Marvi, por favor? Sí, estrategias de relajación. O sea, es súper importante utilizar relajaciones guiadas, probablemente si yo no estoy acostumbrada a hacer ningún tipo de relajación sola, a utilizar relajaciones guiadas que me permitan a mí ir conectando con cada parte de mi cuerpo. Hay otras estrategias de mindfulness
que también nos permiten estar como más enraizada, más presente en el aquí y el ahora y ralentizar un poco el pensamiento, porque justamente lo que pasa es que el pensamiento va súper acelerado y hace que yo esté como en alerta constante y en Sí. posición de huida, como dijo Rosalind. Entonces, este tipo de estrategias más cognitivo-conductuales podrían ayudarme. En YouTube hay muchos que pudieran colocarse esta estrategia de relajación y hay algunos que son guiados que pudieran funcionar bastante bien. Quiero agradecerles a las dos, pues, por esta interesantísima conversación. Marvi Mesa de Martínez, allá en Santiago de Chile. Gracias, Marvi. Un placer, César Miguel. Y en Bogotá, Rosalín Herrera Martínez. Rosalín, muchísimas gracias. No, agradecida también por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. El reloj nos dice que son las 10:24 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. En conexión vamos a conversar con la doctora, la politóloga Paola Bautista de Alemán. Ella es dirigente del partido Primero Justicia y con ella vamos a tocar el tema electoral, la situación política en Venezuela. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Leo lo siguiente. Encrucijada electoral en Venezuela. Elecciones previstas anunciadas para abril. Aceptar las condiciones y lanzar candidaturas o perderlo todo sin intentarlo. La dictadura no admite medias tintas. Abrir puertas a una nueva elección, sin hacer valer los resultados del 28 de julio, es acompañar al régimen en su desprecio por la gente y mancillar el heroísmo ciudadano que nos llevó al triunfo electoral de Edmundo González Urrutia. Esto lo ha escrito Paola Bautista de Alemán. Conversemos con ella. Paola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás tú? Un saludo. Paola, si la situación es tal como la afirmas en este texto que te acabo de leer, entonces no hay tal encrucijada. Bueno, pareciera que para los demócratas la encrucijada no existe. El camino es muy claro y es mantener el foco en el 28 de julio y defender los resultados que ahí obtuvimos. Ahora, ¿hay sectores que lo plantean de otra manera, Paola? Sí, y creo que, bueno, el debate político siempre, cuando se hace con rectitud, enriquece, ¿no? El espacio público. Y creo que las razones que plantean son todas, no están soportadas en lo que es la realidad política del país actualmente. La verdad es que los espacios locales lamentablemente se han convertido en espacios de coacción para el liderazgo político y lo que es más duro y más difícil, y es que las bases de los partidos políticos, que son los que tendrían que frentear un nuevo proceso electoral, entienden que es una opción muy riesgosa. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. No las opciones aquellas, ¿no? Sino las cartas de este dilema político en este momento. ¿Quiénes están en un lado y quiénes están en el otro? Bueno, yo creo que el país, el 80% del país, y eso lo vemos en las encuestas y en los resultados del 28 de julio, están con el proceso de cambio político que lidera María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y luego hay unas minorías que por intereses muy particulares y muy personales cuestionan este camino o sencillamente ya están del lado de la dictadura. El argumento de no entreguemos más espacios. Hay que conquistar nuevos espacios. ¿Tiene sentido en este momento para ti o no? Bueno, creo que ese es un discurso que hace 5 años quizás podía ser bueno y apalancaba una teoría del cambio político gradual, donde se nos decía que íbamos ganando espacios y que finalmente íbamos a ganar la presidencia de la República y el cambio político iba a venir. Bueno, lo primero que tienen que saber estas personas es que ya eso lo hicimos. O sea, esa teoría de cambio político, lamentablemente, el 28 de julio quedó desfasada, ¿no? O sea, quedó reprobada en lo que es nuestra realidad política. Y muy lamentablemente, y esto creo que es muy importante que el país y todos los venezolanos que nos ven lo sepan, los espacios de liderazgo local, lamentablemente, no han podido ser unos espacios que impulsen la liberación nacional. Siendo así,
¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué sugerirías? Bueno, creo que es un momento. Y ya la pregunta te la hago no como teórica de la tesis política estudiosa, sino como activista política. Sí, bueno, yo creo que es un momento muy difícil, César Miguel. El que Ujú. diga que este momento es fácil y que tiene recetas para afrontarlo, bueno, o es un genio o está mintiendo. La verdad es que es un momento difícil en donde las organizaciones políticas y los activistas políticos tenemos que reinventarnos y crear nuevos caminos de resistencia democrática que sean inclusivos, que demuestren lo que es la voz del pueblo de Venezuela y que permita que haya una articulación perfecta de todos los factores que pueden impulsar en cambio político, es decir, los activistas que estamos dentro del país, bien sea en partidos políticos o en sociedad civil, la gente que está afuera, que nos ayuda mucho y que es un soporte, una voz visibilizando la tragedia, y por supuesto la comunidad internacional. No hay recetas, nos corresponde a los venezolanos construir ese camino. A ver, el régimen consolida su carácter dictatorial. El régimen consolida su carácter terrorista. Eh, la relación que establece con el ciudadano es el terror, es el chantaje. En un contexto como ese, ¿qué tanto se puede hacer? Bueno, cuando uno, en el caso venezolano concreto, ¿no? Nosotros que tenemos, Venezuela tiene una tradición de organización política democrática que todavía se mantiene, los partidos políticos, aunque tenemos nuestros símbolos secuestrados y sí, nuestras tarjetas, todas nuestras cosas secuestradas, los partidos políticos seguimos trabajando dentro del país. ¿Y cómo lo hacemos? Como podemos, muchísimos en condición de clandestinidad, con reuniones muy pequeñas, fundamentalmente con acercamiento humano para ver cómo están, qué podemos ayudar e irnos amalgamando y manteniendo el músculo y el espíritu de la lucha política. Yo estoy absolutamente convencida que después del 28 de julio Venezuela comenzó una nueva etapa. Para los que estamos dentro del país es una etapa desafiante en donde tenemos que reinventarnos y ver cómo nos organizamos y escribir esta historia. Es algo que a mí realmente me apasiona y no tengo dudas que así está haciendo. Y creo que la encrucijada que nos plantea el régimen es también una oportunidad para repensarnos la política en un sentido realmente amplio y superior que trasciende a pequeños espacios de poder que al final no le aportan o le aportan muy poco al país. Paola, cada vez que algún dirigente político me hablaba de la lucha política, a mí me sonaba una frase hueca y un tanto demagoga. En tiempos de democracia, porque en tiempos de democracia la lucha como tal, yo no le veía ese carácter heroico. La palabra lucha apela a heroicidad, a cierto arrojo incluso bélico, ¿verdad? Pero eso ha cambiado. La lucha hoy por hoy ya tiene su verdadera connotación de enfrentamiento. En la dictadura de Pérez Jiménez, los partidos que estaban condenados a la clandestinidad llevaban adelante acciones políticas de clandestinidad. No es el caso actual en Venezuela. ¿Para qué estás preparada tú, como dirigente política, en esa lucha, ahora sí, con todas sus letras en mayúsculas? Bueno, César, tú sabes que eso es una decisión muy personal, ¿no? Es difícil que eso se tome como una acción colectiva por los riesgos que supone. En mi caso concreto, yo tengo muy claro que mi ámbito de lucha fundamental es en el ámbito formativo, es decir, mantener despierta la conciencia ciudadana a través de formación política y a través de trabajo intelectual. Y en mi caso concreto, ese es el camino para el cual creo que estoy llamada dentro del país mientras lo pueda hacer. Creo que corresponde a cada líder político autoevaluarse en cuáles son sus espacios de contribución a este momento que estamos viviendo y de construir lugares, momentos, espacios en donde todos nos podamos encontrar. Pero no, creo que no hay respuesta única, excluyente o sencilla a eso que tú estás preguntando. Una última pregunta, Paola. ¿Cómo haces con el miedo? Bueno, yo creo que el tema del miedo es un tema muy importante, que cada persona lo procesa según las herramientas espirituales y psicológicas que tiene a su alcance. En mi caso concreto, yo veo la política como una tarea trascendente, cara a Dios, y creo que eso es lo que me da paz y me ayuda a superar el miedo en los momentos en los que lo he sentido. Pero sentir miedo es muy desagradable.
Creo que es lo que Mm. más detesta mi vida, sentir miedo. Cuídate mucho, por favor. Cuídate. Gracias, César. Un abrazo. Gracias por estos minutos, Paola. Paola Bautista de Alemán. Uy, una pequeña pausa, ya regresamos y vamos a ocuparnos del tema ambiental tras las decisiones del presidente Trump. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Leo que las órdenes ejecutivas que ha dictado el presidente Donald Trump afectan a los latinos. Hay algunas evidentes en plano migratorio, en temas de salud, de educación, pero también leo acá en el medio ambiente. ¿De qué manera se produce esto? Vamos hasta Madison, en Wisconsin, donde está Luis Sánchez Armas. Él es el secretario de prensa nacional de Climate Power en Acción. Luis, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias también. Luis, ¿de qué manera estos decretos del presidente pueden afectar a los hispanos en Sí, en el tema ambiental, puntualmente? sí. Como usted estaba diciendo, no siempre es tan obvio como las cosas de inmigración o otras Ujú, órdenes que él ha dado, pero sí está afectando mucho a los latinos. Lo que sabemos es que muchos latinos viven en lugares que están bien cerca a petroleras, donde están excavando, también en lugares que están bien contaminados, donde hay más contaminación del aire, del agua. Y el presidente Biden y, bueno, historialmente ha habido mucho trabajo para tratar de contaminar estas locaciones y parar la perforación para el petróleo y para el gas, porque esto daña mucho el agua y el aire en esos lugares. Y cuando Trump para esto, eso va a dañar mucho a estas comunidades, especialmente las latinas que viven tan cerca de estos lugares. Y la segunda parte es que con la ley de reducción de inflación que el presidente Biden firmó, se crearon muchos trabajos en estas nuevas empresas, en este nuevo sector de energía limpia, 400,000 trabajos y para muchos de esos fueron latinos. ujú. Y cuando se corta esto significa que muchos trabajos se van a ser perdidos, y eran buenos trabajos que pagan bien, muchas veces con sindicato, o sea, todo eso se va a perder. ¿Qué tipo de trabajos son esos, Luis? Sí, bueno, uno de los grandes es lo que es técnicos de turbinas eólicas. Tal vez sea un poco sorprendente, pero el 20% de todos esos técnicos son latinos en Estados Unidos. El Mm. presidente Trump sabemos que no le gusta esa clase de energía, no le gusta la energía solar ni la eólica. Ah, y si quiere tratar de cortar estas industrias, van a dañar sus trabajos. ¿Cuál es la orden que él echó para atrás? 12.898, una orden muy vieja de los tiempos del presidente Clinton. ¿Cuál es esa orden? Perdón, ¿cuál orden me puede dar? 12.898, firmada por Bill Clinton. No estoy segura de verdad, perdón. Bien, ¿Qué? No, perdón, no lo sé por los números. ajá. Pero ¿cuál es la orden que él echó para atrás? La del medio Ah, ambiente, ¿no? sí, hay muchas, bueno, hizo muchas. Hizo una que nos saca del Acuerdo de París. Ujú, Hay otras que declaró una emergencia energética, pero es algo que en lugar de enfocarse en tratar de expandir toda la energía, solo quiere el petróleo y el gas. Hay otra que está parando con lo que es la ley de reducción de inflación, donde viene mucho de esos beneficios que ayudan al medio ambiente y a las comunidades para que compren cosas como paneles solares, carros ujú. eléctricos. Sí, o sea, no es solo una orden, pero son muchas órdenes que ha hecho. Ahora, cuando dices que afecta a los latinos, es que en esas zonas, por ejemplo, cercanas a los sitios petroleros o gasíferos, ¿solo viven latinos? ¿No viven allí también de otras etnias? No, claro, o sea, usted sabe, como en cualquier lugar, un Ujú, vecindario normalmente no es solo eso, 100% latino, pero sabemos que son sobre representados en estas zonas.
Ujú. Por eso creo que decimos que les afecta más, pero en todo ese caso también no solo son latinos, son afroamericanos, gente de bajos recursos. Aquí en Estados Unidos, cuando hay esas clases de áreas, normalmente es la gente de bajos recursos quienes viven por ahí. Las minorías, diríamos entonces, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. ¿Y de cuánta tiene usted idea, Luis, de cuántas, del número de latinos afectados por este tipo de medidas? Sí, bueno, no se puede dar un número exacto, pero si hablamos del número de gente de latinos que vive cerca de estas áreas, es como el 1.8 millones que viven a un par de millas de de las petroleras o también de sitios que se llaman superfondos, que son Ujú. lugares que son tan tóxicos que tiene que entrar el gobierno a limpiarlos y normalmente toma muchos años para hacer eso. Trump ha cortado ¿cómo se dice? Acciones para tratar de limpiar estos lugares, así que va a afectar más también a ellos. Ya. ¿Y en qué regiones del país básicamente está ocurriendo esto? Esto pasa por todo lugar. Sabemos que en New Jersey y también hasta en Puerto Rico estos lugares superfondos son sobrerepresentados, pero estos fondos hay por todo lugar y las petroleras, como sabemos, muchas veces están en lugares sur Ujú. o en California, en Texas, hay muchas de esas petroleras. Muy bien. ¿Y ustedes qué proponen desde el Climate Power en acción? Lo ¿Qué? que proponemos es que, bueno, queremos ver que el presidente, si verdaderamente piensa que hay una emergencia de energía, que no solo le dé prioridad al gas y al petróleo, ¿no? Si de verdad necesitamos tanta energía, tenemos que usar todas las versiones que hay, que sea solar, eólica, ah, de agua, todo lo que se pueda hacer. Y en segundo, queremos que también pare de ir en contra de estos Mm. programas que de verdad no causan daño a nadie, sino solo están tratando de ayudar, están tratando de limpiar el agua, el aire, todo eso. No vemos de verdad que causen ningún daño a ninguna persona estos planes. Así que de verdad que no entendemos por qué lo está haciendo. Luis, muchísimas gracias por estos Muchas minutos. gracias a usted. Gracias. Luis Sánchez Armas, de Climate Power in Action, nos habló desde Madison, en Wisconsin. Una pausa. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Rondón. Y ahora tengo un invitado importantísimo aquí en el estudio, nada menos que don Fernando Arriaza. Bienvenido, Fernando. Un gusto, César Miguel, siempre saludarte, siempre estar contigo, es un verdadero gusto. Vamos a la Serie del Caribe. Este año es en Mexicali, ¿verdad? Allá pegadito a la frontera, una Sí. zona caliente en estos días, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se espera de esta serie? Es una serie que por segunda vez se va a jugar allí. Ya hay buenas experiencias para equipos venezolanos. Tigres de Aragua ganó en Mexicali en 2009. No es la plaza más colorida de las del béisbol del Pacífico mexicano. Mazatlán es una plaza más grande, es una ciudad más grande, Culiacán. Pero bueno, le dan la oportunidad. El equipo que juega allí es Águilas de Mexicali. El campeón mexicano va a ser Charros de Jalisco. Y tiene los 4 tradicionales junto a Charros de Jalisco, Cardenales de Lara de Venezuela, al equipo Indios de Mayagüez de Puerto Rico y a los Leones del Escogido de República Dominicana, junto a un equipo invitado de Japón, que es una novedad en esta Serie del Caribe, es el Japan Breeze, que es el mismo equipo que jugó en el Partido de las Estrellas en Venezuela, en el Monumental, durante la temporada venezolana. Y yendo al terreno de juego, después hablamos de la ciudad de Mexicali y de la frontera. Sí. Te lo digo porque en esta semana entrevisté a alguien en Mexicali, pero era por otro asunto, ¿no? Okay. En el terreno, ¿cómo ves la competencia propiamente ya? República Dominicana siempre parte como el rival a vencer. Por algo es el país que ha ganado más veces. No está Tigres del Licey, que ha ganado 11 veces, que es el equipo más ganador en la historia de la serie.
pero Leones del Escogido también le ha ganado en varias ocasiones. Es un equipo que ha sido 17 veces campeón con el más reciente título, muy emocionante por cierto, dominando en el 7º juego los Tigres del Licey, pero tienen varias bajas. No va el más valioso de la final, Junior Caminero, el muchacho que dio el jonrón para ganar el partido y se demoró 1 minuto y medio recorriendo las almohadillas haciendo todo tipo de maromas. Una celebración un poco exótica, pero bueno, el momento lo ameritaba, 9º inning. No va Harold Ramírez, que fue el mejor bateador de esa final, el colombiano que ha estado varias veces en Venezuela con los Leones del Caracas. Tienen unas cuantas bajas los dominicanos, los Leones del Escogido. Creo que eso equipara el nivel de competencia porque el equipo venezolano lleva básicamente la misma estructura con la cual se coronó campeón en la LVP contra los Bravos de Margarita. La única baja es Harold Castro, que no es poca cosa, pero el resto del equipo está intacto. Llega Alexia Marista como una suerte de sustituto de Castro, un bateador zurdo que puede ayudar mucho, y el relevo, que es un punto muy importante en la Serie del Caribe, se ha fortalecido tremendamente con las adiciones de Silvino Bracho y Anthony Vizcaya, que se unen a lo que ya era un punto muy fuerte de Cardenales, el relevo. El abridor básicamente va a tener que dar 5 innings, César Miguel. De allí en adelante se puede encargar el profundo y calificado relevo con el que va a contar Henry Blanco. Muy bien. Sí, Henry Blanco es un manager muy particular, ¿no? Sí. Esa experiencia de haber sido receptor tantos años, pues le da una serenidad especial a la hora de manejar el juego. ¿Qué tanto va a pesar la dirección de Blanco en una serie tan peculiar como esta? Sí, vaya que hay cantidad de managers buenos que fueron catchers. Sí. En su tiempo. De Bruce Bochy para acá. Pues. Es una manera distinta de ver el juego. Sí, es señor. el único jugador que ve el juego de desde frente. un plano distinto. Sí. Y aprenden mucho del juego. Porque se guían mucho por los que les dice el manager. Están muy metidos en lo que es la estrategia del juego. Y eso luego lo llevan a la fase como técnicos, sea en el rol de coach de tercera o ya como managers, como es el caso de Henry Blanco. Sí, le tocó a Blanco en la tercera final seguida, había perdido las 2 anteriores. En su inicio como manager en la LVP, llegó a ganar el manager del año con los Bravos de Margarita, pero nunca trascendió a una final. Luego ya como dirigente de La Guaira pierde aquella final con el jonrón de Harold Castro, del cual se cumple años hoy, por cierto. El milagro de Castro para que Caracas se coronara campeón ante Tiburones. Allí Blanco estuvo en la acera perdedora. Al año siguiente Henry Blanco se va a Cardenales de Lara y pierde ante Tiburones de La Guaira. Y de nuevo en una tercera final seguida, lo cual de por sí ya es un gran mérito. Por supuesto. Avanzar a una final no lo hace cualquiera. Algo bueno tiene que estar haciendo. Lo que yo veo básicamente de Henry Blanco es que los peloteros le creen el discurso. Se mueren por él. Van y dan todo allí y todos lucen en la misma página en una filosofía de juego de correr las almohadillas agresiva, pero no irresponsablemente, que es algo importante. Algo que le contagia a Blanco, que no fue un corredor, pero entiende que esa es una parte del juego importante y que hay que saber capitalizar con lo de las bases más grandes. No, así sería de bueno catcher que ni corría ni bateaba. Ni corría ni bateaba y neutralizaba el corrido de bases del adversario porque era un gran catcher defensivo. Absolutamente. Entonces Bien. Blanco tiene el hambre de triunfo porque está en su primera serie del Caribe y Cardenales quiere ganar su primera serie del De Caribe. manera tal de que podemos pensar que se pueden emular lo que hicieron los Tiburones el año pasado. Yo creo que sí, que hay una muy buena probabilidad, San Miguel, y vaya, nunca ha ocurrido que un equipo venezolano repita el título de un equipo venezolano el año anterior. Nunca pasó. En las 8 ediciones anteriores en que equipos venezolanos ganaron las series del Caribe, 2 veces Navegantes del Magallanes, 2 veces Leones del Caracas, 2 veces Águilas del Zulia, una vez Tigres de Aragua y el año pasado Tiburones de La Guaira, al año siguiente no pudo reeditar el título otro equipo venezolano. Creo que esta vez hay una muy buena probabilidad. ¿Este Japan Breeze es solo invitado o puede alzarse con el trofeo? Puede alzarse con el trofeo. Creo que es una invitación ocasional por este año y ya. Si es el mismo equipo que actuó en la serie, en el Juego de las Estrellas en Venezuela, que creo que sí, es la misma estructura, dirigidos por el Ramichán, Alex Ramírez, el venezolano que es un salón de la fama en el béisbol japonés y una leyenda, creo que no está para ser
ganador. Pero bueno, los juegos hay que llevarlos a cabo y ver qué pasa allí. Ya es bastante raro que la Serie del Caribe se juegue en el Pacífico. Pero si se juega en el Pacífico, puede ganar también Japón, ¿no? Que total, Sí, lo baña el Océano Pacífico. es probable que desde el punto de vista geográfico, ¿cómo se llama? Suena Japón raro. esté más cerca de Mexicali que Caracas. Fernando, muchas gracias por venir hoy acá al estudio. Siempre un gusto, César Miguel. Un abrazo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, don Fernando Arriaza. Y con Sabina nos vamos pues por el día de hoy en Conexión. Fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las 10:59 para variar, Barbarita. Pizza.